Hola, ¿qué significa derrame pleural en lóbulo izquierdo? Bueno, a ver, el derrame pleural es una manifestación coherente de uno o varios programas biológicos que tienen un sentido determinado, ¿sí? La pleura tenemos que entender que es un tejido de origen mesodérmico antiguo y está controlado desde el cerebelo, ¿está? Y la función principal es proteger el tórax, los pulmones, el corazón, y el conflicto biológico específico que lo activa es un conflicto de ataque al pecho, ¿está? Puede ser vivido de forma real, simbólica, ¿sí? Como golpes, caídas, accidentes, cirugías torácicas, mastectomías, biopsias, punciones, drenajes, catéteres, quimioterapia, pero también pueden ser, ataques simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, críticas muy fuertes, acusaciones, sentirse señalado, invadido, amenazado, diagnósticos médicos como cáncer de pulmón, cáncer de mama, ¿sí? Que a ver, el inconsciente puede registrar esa información como un ataque directo a la integridad del órgano, ¿está? Entonces, durante la fase de conflicto activo, la pleura prolifera, digamos, sus células para reforzarse y ensancharse y proteger al órgano o al tejido. Y si el estrés se mantiene durante mucho tiempo, puede aparecer el engrosamiento pleural o lo que se denomina mesotelioma, ¿está? Pero a ver, el derrame pleural aparece principalmente en la fase de reparación, cuando el conflicto ya se resuelve y el cuerpo entra en un proceso inflamatorio, ¿sí? Y reparativo con dolor, tos, fiebre, dificultades respiratorias. Ahora bien, lo que tenemos que aclarar es lo siguiente, y esto es clave o fundamental, entender que existen dos grandes tipos, digamos, de derrame pleural, ¿sí? Desde la lógica biológica. Tenemos un derrame pleural que puede ser exudativo o el derrame pleural que puede ser transudativo, ¿sí? Y no significan lo mismo, ¿está? Cuando hablamos del derrame pleural exudativo, se produce, digamos, cuando la propia pleura está en una fase de reparación después de un conflicto de ataque y, bueno, aparece, digamos, inflamación, proteínas en el líquido, a veces aparece pus, ¿sí? Si hay, digamos, bacterias participando. Y se ve, bueno, especialmente intensificado cuando, además de ese conflicto, se agrega o se suma el síndrome, ¿sí? Es decir, el conflicto de abandono, el conflicto existencial, del refugiado, que provoca, digamos, la retención de líquido, ¿sí? Y es algo que es muy común durante las internaciones, por ejemplo, los postoperatorios, o después, digamos, de un diagnóstico vivido con miedo, en soledad, una sensación de la persona percibe un miedo a morir. En cambio, cuando hablamos del derrame pleural transudativo, no se origina directamente en la pleura, sino que aparece cuando las costillas adyacentes, por ejemplo, o el esternón, entran en una fase de reparación después de un conflicto biológico de desvalorización de sí mismo, por ejemplo, ¿está? Esto puede aparecer, por ejemplo, en las personas que reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, o están atravesando por ejemplo, una mastectomía, ¿sí? Donde la vivencia interna es: no valgo, mi pecho está dañado, ahora ya no sirvo. Y en esa reparación ósea, digamos, se genera un edema. Y si a eso se le suma la retención de líquido por el síndrome, ¿sí? Por el conflicto de abandono, bueno, se empieza a generar una sudoración a través del periósteo hacia la cavidad pleural y eso empieza a formar, digamos, la retención de líquido, en este caso sin proteínas, y la medicina lo clasifica como un transudado, ¿sí? Por eso muchos derrames pleurales aparecen justo, digamos,
en el contexto, digamos, hospitalario, después de cirugías o de diagnósticos que son impactantes, que son fuertes y pueden, digamos, ser exudativos o transudativos, o incluso también podemos tener los dos tipos de derrames pleurales, ¿sí? Que serían mixtos, ¿está? Dependiendo de qué tejidos estén en reparación y de si hay o no retención de líquido por el conflicto de abandono, ¿está? Además, este derrame pleural ocurre siempre del lado biológico correspondiente según la lateralidad del paciente, ¿sí? Y si el conflicto se vivió en relación al hijo o madre, o si el conflicto se vivió en relación a la pareja, padre, partner, ¿está? Entonces, entender esta lógica biológica cambia por completo la mirada de este síntoma, ¿está? Entonces, el derrame pleural no es un enemigo, no es un error, es una señal, digamos, de reparación después de haber vivido un ataque, ¿sí? Y de haber superado ese ataque, y muchas veces también como consecuencia de una desvalorización muy profunda, acompañado de ese miedo existencial, del abandono, y aunque, digamos, en casos agudos una punción puede ser necesaria para poder evitar la compresión pulmonar, el verdadero, digamos, camino de sanación o de reparación empieza cuando la persona logra identificar qué ataque vivió y dónde se sintió, por ejemplo, desvalorizada y en qué momento de su vida se activó ese miedo, digamos, al sentirse abandonada, el miedo a la muerte, porque cuando esos conflictos se resuelven, el cuerpo deja de retener agua, deja de retener ese líquido y el derrame comienza naturalmente a reabsorberse, ¿está? Entonces, esto es lo principal que tenemos que entender y comprender en este contexto del derrame pleural, ¿sí? Porque, a ver, la biología no se equivoca, sino que siempre actúa con un sentido biológico, con un propósito biológico determinado, ¿m? Y entender esto siempre va a marcar la diferencia en cuanto a cómo, digamos, comprendemos lo que nos está pasando a nivel orgánico, ¿sí? Y bueno, entender que esto no es algo malo, no es que aparece por azar o por casualidad, sino que es una respuesta biológica y adaptativa frente a una situación que viví donde estaba amenazada una necesidad biológica determinada. ¿Está?